alguna vez hablar de las cabezas voladoras? Esas cabezas que vuelan con los pelos todos chamuscados, revueltos, pegoteados, con los ojos amarillos, rojos, con los dientes desordenados y negros. Son las guaguas que cuando vuelan y rozan el aire hacen por eso le llaman las guaguas. Cuenta la historia que allá en el sur del Perú vivía una muchacha de unos 20 años con sus padres ancianos y enfermos, y una noche de luna llena decidió salir al bosque a pedirle ayuda a los hechiceros, y ellos, los hechiceros del bosque, la ayudaron. Dicen que estaba desesperada, no podía salir a cazar y al mismo tiempo cuidar a sus padres. Entonces los hechiceros del bosque le concedieron que todas las noches pudiera separar la cabeza del cuerpo y salir por la ventana, y así, con los dientes, cazar su presa. Le mintió a los papás, les dijo que un cazador se había enamorado de ella y que todos los días le traía una presa y la dejaba ahí sobre el umbral. Y así vivieron varios años, hasta que un día golpearon a la puerta y era un cazador que pedía agua, y ambos se enamoraron a primera vista. Entonces se casaron y ya ella nunca más tuvo que volver a convertirse en hasta una noche, una maldita noche lluviosa de luna llena, cuando él salió a cazar como hacía su trabajo de siempre con sus compañeros, y ella se quedó sola mirando la lluvia pasar por la ventana, y allí, cuando vio la luna llena, sintió ganas de volver a hacerlo y no lo dudó. Separó su cabeza del cuerpo y salió volando por la ventana y anduvo toda la noche dando vueltas. Vio en el cementerio que había algo. ¿Quién podía estar enterrando a alguien en la lluvia, sin antorchas? Pero bueno, se iba a enterar mucho después, cuando volviera a su casa. Lo que había pasado era que el cazador había regresado porque se había olvidado las balas, y cuando buscó en el primer estante del armario no encontró, buscó en el segundo, y cuando escudriñó en el tercero y estiró bien profunda la mano, se dio cuenta que no había balas allí. Entonces decidió preguntarle a su esposa, pero cuando llegó, un grito le ahogó la garganta. Empezó a temblar, a tiritar. Acababa de ver un cuerpo sin cabeza, con el camisón de su esposa sobre la cama, y los sonidos guturales y los olores fétidos lo descompusieron. Salió a los gritos, con los gritos que se le quedaban todavía atragantados, y con lo que podía hablar de la voz logró decir algo que sus compañeros no lo entendían. Entonces fueron a ver qué había pasado, y entonces descubrieron: ¡es una bruja!, dijeron. Y entonces, sin mediar palabra, decidieron levantarla, llevarla al cementerio y enterrarla boca abajo, como se hace con las brujas. Y cuando la mujer regresó, cuando la cabeza voladora entró por la ventana y vio su lecho vacío, entendió lo que había pasado y empezó a golpearse contra las paredes, pensando que su amor, el amor de su vida, la había traicionado, y se golpeaba y golpeaba y golpeaba y golpeaba hasta que escuchó unos ruidos. Entonces en la oscuridad se apresuró y quiso ganar, y entonces pasó por el hueco de la puerta en la oscuridad y se metió en el último estante del armario, bien atrás, y ahí se quedó para esperarlo. El cazador, con los gritos todavía acá en la garganta, entró temblando para buscar las balas que no había encontrado antes, y volvió a escudriñar el primer estante, volvió a meter la mano en el segundo, y cuando iba a meter la mano en el fondo del último, la cabeza voladora le gritó y le saltó encima, y entonces empezó él a correr, y ella corría detrás, y él corría y corría. Y dicen que en las noches de luna llena todavía, si uno mira bien el horizonte y va para aquel paraje, puede ver a un hombre que continúa gritando y corriendo con las manos hacia adelante, y si miran bien atrás verán que viene ella, la cabeza voladora,
la cabeza voladora de su mujer que sigue persiguiéndolo mientras va diciendo ¡Juá! 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 Esto me lo contó el ángel que leía el libro rojo de la muerte. Se escuchó un ruido en la noche, un ruido que estremeció la casa, porque era algo como un quejido, como un estertor que recorría la cocina y sobre todo la cocina porque parecía venir de las canillas. Entonces el hombre se acercó a la canilla, estiró la mano y la abrió. Y un chorro impresionante de sangre cubrió la bacha. El Feng Shui dice que no hay que tener espejos en el dormitorio. Y si tenés uno, lo tenés que ubicar de tal manera que cuando duermas no te reflejes en él. Porque tu energía vital fluye permanentemente y va de vos al espejo, del espejo a vos. Va y viene y va, rebota. Y esto no lo debe haber sabido Marianela. Cuando aquella noche se despertó, porque escuchó una voz que la llamaba por su nombre. Marianela, Marianela. Ella se sentó en la cama pensando que era su mamá, que necesitaba algo. Miró la hora. En el reloj celular eran las 3 de la mañana. Tanteó la perilla del velador para encender la luz, pero no. Se había cortado la electricidad. Cuando por fin sus ojos se acostumbraron a la penumbra, se levantó y caminó por la casa. Entró en la habitación de su mamá, pero su cama estaba totalmente tendida, prolija, vacía. Fue a la habitación de sus hermanos, igual, sus camas intactas. Volvió a su propia habitación y se sentó en el borde de la cama. En eso escuchó ese sonido característico de cuando tocan un cristal. Levantó los ojos y miró ese espejo que tenía ahí justo al frente de ella. Y para su horror, se dio cuenta que del otro lado del espejo había una chica exactamente igual a ella que la miraba. Y la miraba con cierto desafío en la cara. Marianela se puso de pie y caminó hacia el espejo y miró a través de él. Y para su horror, vio del otro lado su propia habitación, iluminada, llena de luz. Y en ese instante su madre entraba, abría la puerta, se acercaba a esa impostora, le daba un beso y le decía: «Buenas noches, hija, que descanses». ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Acá, mamá! ¡Mamá, soy yo! ¡Yo estoy acá, mamá! Pero sus gritos se diluyeron en ese vacío profundo y oscuro que la rodeaba. Y para completar su espanto, esa impostora se acercó nuevamente al espejo y mirándola directo a los ojos, con cierto desdén y sarcasmo,
le dijo: ahora me toca vivir a mí. Así que, ¿ustedes tienen un espejo en su casa? En su casa sí, pero en su dormitorio, cuidado, cuidado. El niño hacía rato que estaba escondido en el desván, esperando esas palabras mágicas, piedra libre, que nadie decía. Se quedó otro ratito, pero nadie decía nada. Pensó entonces que sus hermanas habían abandonado el juego. Abrió la puerta, bajó las escaleras y fue caminando despacio por ese pasillo finito que daba a la habitación de sus hermanas. Abrió la puerta con fuerza, con la intención de regañarlas. Y ahí estaban las dos, sentaditas tomando el té con las muñecas. Duras, sentadas, con la cara de porcelana y los ojos de vidrio. Mientras tanto, las muñecas charlaban y tomaban el té. Una de ellas, la más linda, la de rizos de oro, lo vio en la puerta y lo condujo hacia la única silla que estaba vacía. Esa noche, los maratonistas, los deportistas, todos los hombres que entrenan en el parque se vieron totalmente sorprendidos, porque todas las noches a ellos los reciben los perros que viven en el parque. Son 7 u 8 perros que los acompañan, que cuando llegan ladran, mueven la cola, se muestran felices de que ellos lleguen. Bueno, esta noche ninguno de los perros apareció. Y además, el silencio era absoluto. Uno de los hombres recordó que al salir había visto la luna como extraña, rojiza, pero no le dio importancia. Allí estaban, mirando para un lado, para el otro, viendo aparecer a alguno de los perros, pero eso no sucedió. Un poco preocupados, pero comenzaron con su entrenamiento. Quisieron empezar, porque en ese momento se escucharon unos ladridos quejosos que se convirtieron en chillidos, y unos arbustos ahí cerca se movían sospechosamente. Entonces lo vieron. De ahí salió una cabeza grande, con un hocico grande, así también tremendamente largo, y chorreando sangre, negro, un perro de 1 metro de estatura más o menos, que tenía una respiración agitada y así, como en cámara lenta, se acercaba hacia donde ellos estaban. Totalmente paralizados, solo podían observar esa situación, y el perro avanzaba dejando ardiendo los pastos y chamuscados en cada paso que daba, mientras una intensa niebla los seguía de atrás. Al llegar, los hociqueó así, como eligiendo la mejor presa. Cuando se sentían totalmente perdidos, un chiflido, como que venía del más allá, detuvo al perro.
y una mano, así entre la niebla, se dejó ver agarrando del collar al perro y así desaparecieron. Al otro día había menos perros en el parque y desde esa noche, cuando la luna está rara, rojiza y los perros no ladran, nadie sale, porque esa es la noche que sacan a pasear al perro del infierno. Era la noche del 15 de marzo de 1995, cuando del aeropuerto Kennedy despegó el vuelo de American Airlines con destino a Londres, llevando a bordo 140 pasajeros. El viaje partió sin ningún contratiempo ni problema. Las aeromosas comenzaron con su servicio como de costumbre, hasta que una de ellas pudo observar que las bebidas en su carro comenzaron a vibrar. Y comprendió que algo no estaba bien. Y tenía razón. La nave estaba a punto de sufrir una descompresión debido a un pozo de aire. La azafata dio la voz de alarma a los pasajeros para que se abrocharan los cinturones de seguridad, pero ya era demasiado tarde. La nave colapsó. Las máscaras de oxígeno se activaron. La gente intentó respirar, pero el aire no salía. Fue tal la descompresión que las válvulas del sistema de oxigenación no se activaron. Al cabo de 45 minutos, una azafata y un matrimonio joven reaccionaron. El resto del pasaje estaba muerto. La azafata fue corriendo hacia la cabina de controles y al abrir la puerta de ella, vio al capitán y al copiloto sin vida. Salió de la cabina inmensa en un llanto desgarrador hacia el matrimonio que los veía como estáticos, que estaban congelados, paralizados, y no era para menos. Se quedaron viendo sus propios cuerpos sentados en las butacas, también sin vida. Claro, sus almas no habían comprendido que estaban muertos. Cuenta una antigua historia que allá por los condados de Lübeck, en Alemania, existió una vez una mujer hermosa que comía y bebía a su antojo y que se entregaba con liviandad a los placeres de la vida. Un día quiso ser inmortal y el deseo le fue concedido. Los primeros 100 años todo iba muy bien, pero luego de este tiempo ella comenzó a achicarse y a ajarse. Ya no podía moverse, no podía comer, no podía beber y tampoco podía morir. Cuentan que su estado llegó a ser tan diminuto que debían alimentarla como si fuera un bebé. Y llegó a ser tan diminuta, que la pusieron en una botella de vidrio y la colgaron en una iglesia. Y todavía está allí, en la iglesia de Santa María. Tiene el tamaño de una rata. De vez en cuando se mueve y una vez por año habla. Esta es la historia de Ana, una joven mujer que tenía una vida rutinaria y tranquila. Ana trabajaba por las noches en una fábrica de zapatos y todas las noches salía a la misma hora a tomar el mismo colectivo que la llevaba hacia allí. Pero fue una de esas noches que sucedió algo que cambió la vida de Ana para siempre. Ella salió
como todas las noches, hacia la parada del colectivo número 36. Se subió, se sentó, y cuando el colectivo dobló, como todas las noches, en la avenida Alvear, y se iba acercando al cementerio israelita, como todas las noches, esa noche ella vio que de Camposanto se desprendía una luz que comenzaba a elevarse y elevarse y elevarse. Y ella vio que esa luz comenzó a dirigirse hacia la ruta por donde ella viajaba. Y fue ahí que cuando la luz empezaba a acercarse al colectivo, ella pudo ver que esa luz tenía cara de mujer. Y cuando la luz ingresó en el colectivo, no solo pudo verla, sino que comenzó a oírla. Comenzó que esa luz entre lamentos iba repitiendo aquel nombre, Jan Friedman. Jan Friedman, Jan Friedman. Iba pasando frente a cada uno de los pasajeros que allí viajaban. Pero nadie sabía de su existencia, solo ella podía verla. Entonces cerró los ojos y se tapó los oídos para no escucharla. Y fue ahí que la luz se dio cuenta que ella sabía de su existencia. Entonces fue directo hacia Ana y comenzó a dar vueltas sobre ella repitiendo Jan Friedman, Jan Friedman, aquel nombre, hasta que de golpe se cayó. Y cuando Ana abrió los ojos, la luz ya no estaba. Pero el nombre Jan Friedman le quedó dando vuelta en la cabeza toda la noche. Tanto es así que a la mañana, cuando llegó a su casa, comenzó a buscar en la computadora la existencia de algún Jan Friedman. Y dio con uno que vivía en el barrio, al lado de su barrio. Así que sin saber por qué, Ana agarró su mochila y fue hacia la casa indicada. Cuando llegó, tocó el timbre y la atendió una mujer de mediana edad. Entonces Ana le dijo, disculpe, ¿aquí vive Jan Friedman? La mujer le dijo, sí, es mi hermano. ¿Usted lo conoce? Sí, soy una amiga de él, ¿podría verlo? La mujer amablemente le abrió la puerta y cuando iban entrando a la casa le dijo, usted sabe que Jan no está muy bien, que desde el accidente donde Nora, su mujer, murió, él quedó sumido en una gran depresión, en una gran tristeza. Solo se comunica con su música y está todo el tiempo tocando aquella canción para ella. Cuando llegaron al living, la hizo sentar y lo fue a buscar. Y apareció Jan, que era un hombre joven, con esa mirada perdida, ausente, esa mirada que quedó en algún dolor muy profundo. Pero Ana no entendía por qué lo hacía, pero se paró frente a él y le dijo, Jan, esta noche tienes que venir conmigo. Hay alguien que quiere verte. Jan la miró y esa noche ella pasó a buscarlo. Y él salió junto con ella. Caminaron uno al lado del otro sin decirse nada. Fueron hacia la parada, subieron al colectivo, se sentaron uno al lado del otro. Jan no hablaba, no preguntaba nada. Pero fue cuando el colectivo dobló en la avenida Alvear que Ana notó que él se puso como nervioso, que empezaba a mover sus manos contra sus piernas y comenzó a tararear esa melodía. Y Ana lo observaba, estaba como nervioso y como confuso. Y fue cuando el colectivo comenzó a acercarse al cementerio que Ana pudo ver que la luz se desprendía. Y que esa luz comenzaba a elevarse y a venir al colectivo donde ellos viajaban. Y que cuando la luz ingresó en el colectivo, fue justo en ese momento que dice Ana que pasó algo increíble. Cuando la luz lo vio a Jan, fue directo hacia él y lo atravesó entero y comenzó a dar vueltas sobre él y entraba y salía de Jan como en una danza. Y fue en ese momento que Jan comenzó a cantar de una manera como que todo su olor salía en aquella canción y cantaba. Ay, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo de este lado del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río pasajero que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Y la luz entraba y salía y Jan cantaba.
cuando de golpe la luz comenzó a esfumarse y Jan se cayó. Y quedó flotando en el aire una voz que dijo: Jan, Jan vive, Jan perdónate y sé feliz. Dice Ana que Jan bajó en la parada siguiente y que ella nunca más volvió a verlo. Y nunca más volvió a trabajar en la fábrica de zapatos. Porque desde esa noche Ana tuvo la certeza de cuál era su misión. Por eso a la noche en su casa, al apagar la luz, abre sus brazos y dice: háblenme, los escucho. Ese era su día. Pasó frente a la tienda y vio la campera de cuero, hermosa. Era ropa usada, tenía un precio irrisorio, baratísimo. Entró y se la probó y le quedaba perfecta. La vendedora le dijo: es para usted. Así que metió la mano en el bolsillo, sacó los pocos pesos que costaba la campera y se la llevó. Salió a la calle, se miró en la vereda, sin saber que del otro lado de la cuadra, del otro lado de la manzana, se producía un asalto y una balacera terrible. Los ladrones se baleaban con la policía y una bala, que ya había elegido su destino, dio vuelta a la esquina, recorrió toda la cuadra y entró en la campera por ese pequeño agujero que tenía a la altura del corazón. El hombre quedó tendido en la calle. La vendedora salió del comercio rápidamente, se agachó, le quitó la campera, la sacudió, volvió a entrar con ella al negocio y la volvió a poner en la vidriera. Una muchacha soñó una noche que estaba caminando por un bosque, un hermoso bosque lleno de árboles frondosos, y había un caminito. Por el caminito se llegaba a una colina, ella lo subió y arriba en la colina había una casa, una hermosa casa toda blanca, con el techo a dos aguas y ventanitas rojas. En el sueño, ella se acercó y golpeó la puerta. Apareció un viejito, abrió la puerta despacito y se sorprendió cuando la vio. El hombrecito abrió la boca y en ese momento ella se despertó. Después de unos días, la muchacha volvió a soñar con la misma casa. Otra vez estaba en un bosque, otra vez un caminito, una colina, la casa encima de la colina, y ella golpea la puerta y sale un viejito. El viejito se sorprende cuando la ve y cuando va a hablar, ella se despertó. Esto le pasó varias noches seguidas. Y ella entonces se obsesionó con la casa y estaba de pensar y pensar y pensar en esta casa hermosa y en este hombre que no decía nada. Un día salió a la ruta con el auto y de pronto vio al costado de la ruta el bosquecito y el caminito de sus sueños y la colina y arriba la casa. Entonces se bajó del auto. Empezó a caminar, primero por entre los árboles, después por el caminito que ascendía a la colina, y cuando llegó a la casa empezó a dudar. ¿Qué le digo a este hombre cuando golpeé la puerta? Tenía necesidad tan grande de saber lo que había dentro de la casa. Quería conocer a este señor,
Pero ¿cómo hacía? Un desconocido, una mujer, así de golpe, que viene y toca la puerta. Entonces pensó una excusa. Ya sé, le voy a preguntar esto. Se acercó y golpeó la puerta. Apenas el viejito salió, el hombre reaccionó como en el sueño. Y ella entonces, para que esté más tranquilo y sí le hable, le preguntó: dígame, señor, ¿la casa está en venta? Y el hombre le dijo: sí, la casa está en venta, pero no la compres, ¿eh? No la compres. ¿Por qué?, preguntó ella sorprendida, ¿no? Y el hombre le contestó: porque la casa tiene un fantasma que siempre viene. ¿Quién es el fantasma?, preguntó ella. Usted, le contestó el señor, y despacito cerró la puerta. Por fin, el día del campamento llegó. Todo tenían preparado: los alimentos, elementos de cocina y 2 carpas. Habían elegido la reserva del Parque Pereira de Araola, un campamento de 3 días y 2 noches. Y era un grupo de 13 personas, 13, 11 jóvenes de 17 a 20 años y 2 adultos. Tuvieron esos días maravillosos. Una luna que a la noche iluminaba todo el campamento. El cielo estrellado como nunca. Y el crujir de la leña junto al fuego hacía que todo fuera un momento mágico. Y así fue. Esa última noche, la noche del fogón, donde hicieron canciones y danzas. Y Silvia, ya casi llegada a las 12 de la noche, quiso contar el cuento del perro asesino. La historia hablaba acerca de un perro del lugar que mataba a los animales de la zona y había matado hasta una persona. Entonces, en ese interín, Silvia dice: pónganle nombre a la persona que mató el perro. Nadie sabía qué decir, excepto un joven que estaba entre dormido y un adulto. Al mismo tiempo dijeron: ¡Carlos! Se hizo un silencio de ultratumba, y en ese momento cantó una lechuza, como dando el anuncio de un mal presagio. Todos se acurrucaron junto al fuego. ¿Miedo? No, no tenían miedo, tenían terror. Tal fue así que todos durmieron en una sola carpa. A la mañana siguiente, cuando despertaron, encontraron unas huellas grandes de perro rodeando el fogón. No le dieron importancia. En ese interín los visitó un guardaparque y les comentó si todo estaba bien, cómo habían pasado la noche. A lo que ellos respondieron que sí, que había sido un campamento genial. Acto seguido, el guardia forestal les dice que a escasos 50 metros habían encontrado el cuerpo de una persona con el rostro totalmente desfigurado. Y según el peritaje policial, determinó que había sido atacado por un perro bravío. Todos se quedaron helados. Hasta el tuétano de los huesos se les congeló. Al hombre se lo pudo identificar por la documentación. El nombre era Carlos Cunza. ¡Carlos! ¿Por qué ya casi no te veo?, le preguntó el niño a la abuela sentado en su regazo. Es la muerte la que no nos deja, pequeño, dijo la anciana, moviéndose en su mecedora. Era aquella noche, y la ofrenda estaba dispuesta,
con velones y muñecos de papel maché. Pero yo quiero verte siempre. Es la muerte implacable que no nos deja estar juntos. Pero no te preocupes, yo vendré siempre para estas fechas. El niño se abrazó a su abuela y sintió los cuentos que ella le contaba y hasta sintió la caricia que le hacía en el pelo. La noche pasó y una luz del amanecer iluminó la ofrenda con las velas consumidas y la foto del pequeño en el centro. La abuela no dejaba de mirarlo y un viento helado pasó por su regazo. Todos tenemos una historia o una pesadilla que no nos deja dormir. Este es el caso de Natalia, una niña que tenía una hermosa muñeca llamada Meredith. Meredith era una muñeca de porcelana, súper hermosa. Tenía unos ojitos negros, tenía unos labios rojos, la piel blanquita de porcelana, las dos manos hermosas, súper talladas. Tenía un vestidito blanco. Natalia amaba aquella muñequita, Meredith, pero no sabía de dónde había venido. Meredith siempre estaba en los brazos de Natalia, porque Natalia, la pequeña niña, agarraba a Meredith y decía, eres mi niña, eres mi niña, eres mi bebé, y jugaba con aquella muñeca. Cierta ocasión, mientras jugaba con aquella muñeca, en su habitación, a la vista de la niñera, sintió un escalofrío. Sintió que la mirada de Meredith empezó a cobrar vida. Un frío recorrió aquella habitación. Y Natalia pudo ver por última vez una hermosa sonrisa de los labios de Meredith. Poco a poco, su cuerpo fue cayendo lentamente. Y cuando cayó ahí al frente, la niñera vio a Natalia arrastrándose. La niñera corrió para ver qué es lo que había pasado y encontró a Natalia ahí en un charco de sangre, arrastrándose lentamente. La pequeña estaba perdiendo la vida. Natalia, la pequeña, ya no tenía esperanzas de vivir. La niñera agarró a Natalia y empezó a gritar y gritar, ¡auxilio, auxilio! Y solamente se escuchó. La niñera supo que algo tétrico habitaba ese lugar y algo tétrico vivía en Meredith. No podía creerlo. Cuando la policía llegó, solamente culpó a la niñera por aquel asesinato. La madre, Leonora, que había adoptado a Natalia y a su hermanita Abigail, solamente culpó a la niñera y dijo, tú mataste a mi niña, tú mataste a mi niña, tú mataste. Y la niñera solamente decía, no, la maldición está en esa muñeca está maldita. Y ahora Natalia está en el infierno y todos nos iremos allá. No había más. Y encontraron culpable a la niñera. La encerraron en un manicomio. Y luego de encerrarla en un manicomio, se llevó adelante el entierro. Pero antes de llevarse a cabo el entierro, los investigadores pudieron encontrar dos siluetas trazadas en el piso,
agarraditas de la mano, que misteriosamente tenían la forma de Natalia y de Meredith. Los investigadores dijeron que esto era producto de la locura de la niñera. Cuando se llevó adelante el entierro, la hermanita Abigail, la que le había prometido a su madre antes de morir que iba a cuidar de su hermanita Natalia, sintió que no había cumplido aquella promesa. Y como no había cumplido aquella promesa, ahora veía a su hermanita tiesa. Le habían puesto aquel vestidito de su bautizo. Hermosa, un vestidito blanco. Y como le habían puesto aquel vestidito, empezó a mirarla. Pero no vio la mirada de su hermana, sino vio la mirada perdida de Meredith, la muñeca. Cuando se alejó, escuchó una sonrisa que caló y retumbó en aquella habitación. Abigail, cuando se retiró, acompañó a su mamá Leonor, madre adoptiva, y enterraron a su hermana Natalia. Al pasar de los días, la mamá Leonor empezó a arreglar aquella habitación donde dormía Natalia, arregló los muñecos de peluche, las muñecas de porcelana, y puso a la muñeca Meredith sentada en la cama y le decía: ya muy pronto jugarán contigo, ya muy pronto jugarán contigo, ya muy pronto jugarán contigo. Abigail, que había escuchado todo eso, se acercó donde su mamá y le dijo: mamá Leonor, ¿pero por qué dices que ya muy pronto jugarán con ella? ¿A qué te refieres? Y además, ¿por qué esa muñeca tiene el mismo nombre que tu hija, Meredith, la que falleció? ¿Por qué? Leonor le dijo: no, algún día lo sabrás, pero ella vive, no está muerta. Cuando escuchó esto, Abigail volvió nuevamente a preguntar: pero mamá Leonor, ¿por qué dices que ella está viva si ella ya murió? Leonor en ese instante miró a Abigail y le dijo: ella está viva, ella está viva. Su nerviosismo hizo que empezara a buscar algo que estaba detrás de su espalda de Leonor. Y buscó, y Abigail preguntaba: pero mamá, tú me dijiste que tu hija había muerto ya hace mucho tiempo, y ahora esa muñeca lleva el mismo nombre. Esa muñeca que tú ves ahí, que es Meredith, es mi hija, y ella está viva. Pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que está viva si ella murió? Ella está viva. Mira, ven, acércate, dijo Leonor. Mi pequeña desde muy chiquita, desde que nació en realidad, tuvo un problema en el corazón. Los médicos ya no me daban más respuestas, solamente me decían que ya había llegado el momento de despedirme de ella, pero no, yo no quería aceptarlo, no quería aceptarlo. En ese instante recurrí a un médico brujo, que me dijo que mi hija siempre estará viva, y ahora ella está viva, aquí, en la muñeca de Meredith. Ella vive ahí. Y trataba aún de encontrar algo detrás de su espalda, mamá Leonor. Mientras tanto, Abigail se acercó lentamente hasta la muñeca Meredith, y cuando ya estaba ahí cerca, la muñeca Meredith esbozó una sonrisa. Y cuando esbozó esta sonrisa, Abigail volteó para poder ver que ahí había unos muñecos de porcelana que siempre estaban al lado de Meredith. Y cuando pudo ver esos muñecos de porcelana, se dio cuenta de que había uno en especial que se parecía al papá de Meredith, porque llevaba un overol amarillo, igual que él lo hacía cuando se iba a trabajar, y llevaba sus guantes y sus botas como él lo hacía. Y al lado encontró a una muñeca idéntica a su hermanita Natalia. Abigail, cuando vio esto, no lo podía creer. Empezó a retroceder lentamente y escuchó la voz de Natalia que le decía:
Hermana, hermana, Abigail, no me dejes. Debemos de jugar juntas, juntas. Y cuando Abigail escuchó esto, quiso salir de aquella habitación, pero un dolor empezó en la parte de la espalda y empezó a avanzar y avanzar hasta salir por el frente, por su pecho. Cuando sintió esto, sintió que el elemento vital que era la sangre empezó a caer por todo su cuerpito, y Abigail, cuando cayó, solamente escuchó a su mamá Leonor que decía: por eso su padre tuvo que acompañar a mi hija, por eso es que tu hermana está acompañándola, y por eso, cuando estaba por completar aquella frase, se acercó la muñeca Meredith y dijo: por eso tú estarás conmigo. ¡Fua! Puso su mano en su frente, y antes de que Abigail perdiera la vida, pudo ver cómo es que aquel médico brujo hizo una muñeca de porcelana idéntica a Meredith, y ahí adentro puso un corazón de gallo negro y transportó el alma de Meredith a esa muñeca de porcelana, y todavía se escuchaba el latido, dum dum, dum dum, dum dum, dum dum. Y mientras el latido del corazón de la muñeca Meredith continuaba, los latidos de corazón de Abigail se apagaban lentamente. Con el pasar de los años, la mamá Leonor había fallecido. Meredith había tenido un montón de muñecas de porcelana acompañándolas. Cuando vendieron aquella casa, vendieron todas las muñecas. Y no se sabe, pero se dice que Meredith anda buscando todas las muñecas de porcelana, y si no encuentra una, se hace una muñeca para que le acompañe. Siempre.